Y yo no vengo aquí a contaros un rollo, ¿vale? Porque, bueno, los rollos son rollos. Entonces yo vengo también, sobre todo, a intentar que abráis por un momento una ventanita, una puerta a nuevas formas de hacer arquitectura, a nuevas formas de hacer diseño, a nuevas maneras de imaginar cómo podemos vivir, cómo nos gustaría vivir, cómo nos gustaría diseñar esos espacios, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ciudades del futuro, fijaros, ¿no?, que ya Ridley Scott, ¿no?, pues hace 43 años, imaginaba la ciudad de Los Ángeles en 2019 de esta forma, que nos cuenta aquí en Blade Runner, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Ya estamos en 2025, ya vamos 6 años por delante de esta imagen. ¿Qué opináis? ¿Vamos cerca de esto o no? ¿No? ¿Nos gustaría esto? No. Porque esta ciudad del futuro en realidad ya es pasado, ya está pasada 6 años. Sí, yo creo que no llegamos ahí. No vamos a llegar nunca. Porque nos autodestruiremos antes. Cuando nos acerquemos mucho ya... Es un poco la paradoja de Fermi, ¿no?, que cuentan los astrónomos a veces, ¿no?, que cuando estamos cerca de encontrar vida en otros planetas ya la humanidad ya se destruye, entonces por eso nunca llegamos a encontrar vida en otros planetas. Bueno, pues esta imagen que, bueno, podemos sacar lecturas de cosas que quizás sí que sean verdad o parecidas, pero es un poco apocalíptica en realidad, ¿no? Es de esta época de los 70 en la que había tanta confianza en la tecnología, ¿no?, para solucionar casi todos los problemas de la humanidad, y yo sin embargo la veo, incluso esos edificios puntiagudos, ¿no?, que es como da un poco de miedo, ¿no? Bueno, en la película, claro, quieres representar esa atmósfera también, pero claro, yo lo veo tan tecnológico, pero en el lado oscuro, ¿no? ¿Cómo es el paisaje urbano, ¿no?, de nuestro tiempo? Es lo que, esto sí que son imágenes reales ya, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo diferentes imágenes. Yo aquí lo que veo es que hay una cantidad de tecnología visual en tiempo real. Quizás no hay una interacción, hay en tiempo real un cambio, pero quizás no hay una interacción con el habitante. Y no sé, no acabo de ver esa integración, ¿no?, entre la sociedad y la tecnología, más allá de que la tecnología pues es un escaparate. Pero sigo sin ver de qué manera pues esa tecnología pues nos puede ayudar a vivir mejor, ¿no? Bueno, una imagen del centro de Madrid, en cualquier momento del día, ¿no? Y bueno, como al final tenemos esta imagen de las grandes ciudades. Hoy es algo que se comentó al principio también, porque todos llegamos como tarde, porque resulta que hay mucho atasco para entrar en Oviedo, hay mucho movimiento, hay muchas cosas, y no somos Madrid, estamos en Oviedo. Pero volvemos a ver cómo parece que la tecnología se apodera del espacio habitable, a veces negativamente, ¿no? Cuando hablamos de los residuos, los desechos, la basura, estas imágenes que podrían ser de los años 80, pues siguen actuales a día de hoy. Quizás aquí no en Oviedo, ¿no?, con el sistema que hay de los cubos de recogida en el momento y tal, pero es una imagen muy normal, muy habitual y muy del día de hoy, ¿no? Parece que no evolucionamos tampoco nada, ¿no?, en 40 años en la gestión de residuos. Y no es que no hayamos evolucionado, es que creo que a veces vamos hacia atrás, porque cada vez se generan más residuos, más desechos, y cada vez creo que hay menos circularidad, por mucho que cada vez se esté hablando más, ¿no?, de una economía circular. Bueno, las arquitecturas estáticas, que para tener un confort y para estar adaptadas a ese clima, a ese hábitat, pues empiezan a aparecer estas cosas, ¿no?, estos apéndices en los edificios, y porque una vez más pues las instalaciones no están integradas, o no hay un diálogo con el clima, o no hay, bueno, pues una apuesta, ¿no?, por esos mecanismos o sistemas
que realmente funcionen como un organismo vivo y puedan hablar, ¿no? Esta imagen, que puede parecer muy de Blade Runner, pero sí que podemos encontrarnos en una calle así, en una gran ciudad, es algo bastante habitual, ¿no? A cierta hora de la noche. Y sí, al final son como sensaciones de frialdad, ¿no? De oscuridad, no solo por la luz, sino por la sensación del habitar. ¿Cómo podríamos nosotros integrar la tecnología para tener mayor calidad de vida? Porque para mí ese es el gran reto, ¿no? O sea, vivimos en la era tecnológica, pero ¿cómo nosotros podemos hacer que la tecnología y los datos, que vivimos en la era de los datos, todos son datos, de qué manera se pueden utilizar los datos en tiempo real para mejorar la vida de las personas? Ese tendría que ser el único objetivo, hacer la vida de las personas mejor en las ciudades. Pero no que la tecnología nos acabe apoderando, nos acabe arrinconando, acabe siendo un problema porque no sabemos usarla, porque nadie nos ayuda, porque al final son sistemas demasiado complejos y es como que vuelve a entorpecer otra vez la vida de las personas, ¿no? Cuando yo creo que la tecnología debería de ser siempre para ayudar en todos los aspectos, no solo en el urbano, ¿no? En el arquitectónico, sino en la salud, en la educación, en tantos ámbitos de la vida, ¿no? Claro, aquí, ¿qué tecnología vemos? Es algo bastante tradicional esta imagen, ¿no? Es una zona verde en el centro de una gran ciudad y bueno, la gente puede estar mirando el móvil, esa puede ser la tecnología, hay gente que está mirando un libro, hay gente que está paseando. Al final, las personas queremos esto en las ciudades. Queremos unos espacios que nos acojan, en los que sentirnos pues, que somos parte de una comunidad de personas. Y este espacio pues, está provocando, ¿no? el que pasen estas cosas aquí. Si os fijáis, no hay coches, no hay ese exceso de pantallas luminosas, de publicidad, porque al final toda esa tecnología parece que solo revierte en un consumo. ¿Cómo será la ciudad del futuro? ¿Cómo será el diseño del futuro? ¿Y cómo será el diseñador del futuro? Dentro de diseñador entendamos arquitecto, urbanista, diseñador de todas las disciplinas del diseño, ingenieros, ¿vale? ¿Cómo os la imagináis vosotros, por un momento? Un ejercicio de imaginación o de deseo, ¿no? De cómo os gustaría que fuese esa ciudad. ¿Cómo creéis que podríamos movernos, comunicarnos, colaborar, relacionarnos y, por supuesto, tener capacidad de adaptación en tiempo real, ¿no? Eso es muy importante. Fue algo que se vio con la pandemia también, ¿no? Cuando se empezó a hablar tanto de resiliencia y adaptación, y creo que bueno, a veces los espacios son muy rígidos y no tienen esa capacidad, ¿no? De adaptación. ¿Cómo diseñar espacios, objetos y sistemas flexibles que se puedan adaptar a los cambios sociales, ambientales, económicos, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo podemos nosotros, como diseñadores, activar un modo de vida que tenga esa capacidad regenerativa. Yo no sé cómo será la ciudad del futuro, pero lo que sé es cómo es nuestro futuro inminente en cuanto a datos del planeta. No sé si conocéis los límites planetarios, si habéis escuchado alguna vez hablar de los límites planetarios. Los límites planetarios son 9 límites que marcan la viabilidad de la vida en la Tierra, de manera real. Cuando esos 9 límites se sobrepasen con creces, significa que la vida en la Tierra ya no va a ser posible, ¿vale? En 2023 ya habíamos superado 6 de los 9 límites. Estos límites hablan de los gases, la acidificación de los océanos, la erosión, bueno, son cosas muy, muy físicas, muy, muy geológicas y muy del planeta, ¿vale? ¿Cuáles quedan? Que no lo ves aquí. Pues quedan la acidificación de los océanos,
la sobrecarga de gases en la atmósfera y el ozono. Pero bueno, o sea, hay otros 6 que ya están alcanzados, no están superados ni llevados todavía al extremo, ¿no? ¿Qué pasa con estos límites? Que una vez que se superan, por mucho que queramos enmendar con acciones, no es tan sencillo volver hacia atrás. Se puede mantener el dato, ¿no?, en un punto, se puede llegar a mantener ahí, pero es muy difícil volver a borrar todo ese proceso, ¿no? Hay, pues, evidentemente esto va acompañado de nuestra actividad, ¿no?, como sociedad capitalista y consumista y productiva, ¿no? Pero bueno, también acompañan unos cambios climáticos, etc. Estos datos, que parecen así, bueno, como ahora un poco impactantes, ¿no? Y yo soy una persona muy positiva, pero siempre me gusta ponerlos porque yo creo que a veces, a pesar de que estamos con el bombardeo de la situación que hay en el planeta, creo que todavía no somos del todo conscientes de realmente la gravedad, ¿no? La gravedad de cómo estamos al límite de los recursos, al límite de la energía, al límite de la contaminación, al límite de tanta explotación que la naturaleza, mientras no había intervención humana, tenía la capacidad de equilibrar los ciclos. Pues es como si pensamos en tener una despensa y mis hijos, que meriendan mucho, pues todos los días acaban el bote de la nocilla, pero yo todos los días meto otro bote de nocilla, entonces se mantiene equilibrado. ¿Qué pasa? Que si mis hijos en un día comen 3 botes de nocilla, pues yo ya voy mal rellenando. Bueno, esto es lo que le pasa a la naturaleza, ¿no? Al final no es capaz de regenerar al ritmo que nosotros estamos quitando, sacando, consumiendo, contaminando, ¿vale? Bueno, sabéis esto, ¿no? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que a nuestro colectivo nos interesa especialmente el ODS 11, que es el que se refiere a las ciudades, a las comunidades sostenibles, a esta manera de habitar, ¿no?, más sensible. Y en general, pues yo os recomiendo que echéis un ojo a todos los objetivos, porque también, esto es algo de lo que hablo en el libro, que la sostenibilidad muchas veces se llegó a mandar un mensaje muy limitante de lo que es la sostenibilidad. La sostenibilidad no solo se refiere a eficiencia energética, sino que la sostenibilidad es un concepto muy amplio que yo creo que también, pues, en nuestra labor como arquitectos, y que podemos alcanzar, ¿no?, tantas capas de la sociedad, tendríamos que tener el foco en muchas más capas que no solo es la edificación, ¿no?, y la sostenibilidad llevada a muchas maneras de hacer que afectan al bienestar, ¿no?, de las personas. Cuando hablamos de ciudad del futuro, seguro que os suena de haber leído, haber escuchado alguna vez todas estas palabras, ¿no? Son conceptos que llevan años por ahí, algunos más que otros, pero bueno, digamos que son terminologías. Podríamos hacer un glosario de diferentes conceptos que de vez en cuando sale uno y se habla de ello, ¿no? Las ciudades del futuro deberían de ser con economías colaborativas o con ciudades inclusivas, o bueno, está bien también, ¿no?, tener un repaso. Yo lo que os voy a contar hoy es algo mucho más radical, y por eso me gusta titularlo así, un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma porque yo creo que sobre lo otro podéis encontrar muchísima bibliografía, mucha literatura, y a mí hoy pues me gustaba hablaros de algo pues más disruptivo, ¿no? Y me gustaba hablaros de la biomímesis, la bioinspiración, cómo podemos nosotros fijarnos en la naturaleza para aplicarlo al diseño de edificios, al diseño de comunidades, al diseño urbano, a las comunicaciones, a la gestión de residuos, etc. Vale, este es el sitio del que os hablaba Pepe antes, que es donde yo vivo. Esto es Ladines, mi pueblo, y esto es Parque Natural de Redes, es una reserva de la biosfera también. Y bueno, un poco más hacia la derecha es esta foto, pero yo veo esto desde mi casa, ¿no?, cuando me
aunque trabaje en muchos sitios, por eso siempre vuelvo aquí. Bueno, es un sitio que a mí me ayuda muchísimo a reconectar con todas estas ideas y con toda esta visión, ¿no? Porque este es el pueblo de mis abuelos, es en el pueblo en el que yo me crié cuando yo era pequeña y al que siempre volví y en el que hace 5 años pues decidimos poner ahí nuestra vida y criar aquí a nuestros hijos y montar ese laboratorio biomimético, ¿vale? Cuando tú estás en un sitio así, pues realmente eres consciente del paso del tiempo, de los ritmos que marca la naturaleza, no los ritmos artificiales que marcamos en las ciudades, ¿no? Aprendes cómo son esos procesos de fabricación, pues lo que toca en otoño, lo que toca en invierno, cómo es esa adaptación al clima, cómo es esa reutilización de los residuos, porque la naturaleza también produce residuos y basura, solo que ahí sí que se produce una economía circular real, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo, ¿no?, conectar con un lugar así para realmente poder entender todo esto y poder darte cuenta de la grandeza que tenemos en un laboratorio como es la naturaleza y la cantidad de ejemplos, de inspiraciones, de cosas asombrosas que hay para empezar a fijarnos de otra manera y empezar a aplicarlo en nuestros procesos creativos, ¿no? Al final, bueno, la naturaleza se dice que, no sé si conocéis a Jorge Wagensberg. Jorge Wagensberg fue un físico, científico español, se murió hace unos años y él fue el que puso en marcha iniciativas como Cosmocaixa, por ejemplo. Y él, bueno, tiene muchísimos libros si queréis buscar. Y hay uno que lo tituló Si la naturaleza tiene la respuesta, ¿cuál era la pregunta?, ¿no? Y me parece la clave porque al final la naturaleza es una base de datos en la que todo está ahí, pero nosotros tenemos que saber preguntar, tenemos que saber ir a buscar esa respuesta, ¿no? Y entonces aquí entra el asombro, que el asombro es algo que nosotros perdemos como adultos, esa capacidad de asombrarnos, de sorprendernos, y que yo trabajo muchísimo en el programa de la Escuela de Biodiseño con los niños, porque los niños ya lo tienen, nacen con él, todos nacemos con el sentido del asombro, pero en algún momento de la vida lo vamos perdiendo, ¿no? Y bueno, esta es Rachel Carson, que fue una bióloga muy importante, y quizás la conocéis por la primavera silenciosa. Gracias a ella se prohibió el uso de pesticidas en Estados Unidos. Ella en un viaje de costa a costa de Estados Unidos se dio cuenta del daño que estaba haciendo, ¿no?, en el medio el uso de pesticidas en los años 70. Y bueno, pues claro, fue algo que fue muy tapado porque había muchos intereses económicos, pero luego al final, pues gracias a ella se acabó prohibiendo, ¿no?, el uso de determinados pesticidas que eran muy dañinos para el planeta y para nuestra salud. Y ella se hizo muy famosa por ese libro, La primavera silenciosa. ¿Qué pasaría si llegara una primavera, ¿no?, en la que no hubiera aves y no hubiera el sonido de los pájaros? Y por eso La primavera silenciosa. Pero tiene un librito que yo os lo recomiendo a todas y a todos, que es El sentido del asombro, que lo leéis nada, o sea, en media tarde. Y en ese libro ella trata de explicar y acompañar a su sobrino pequeño cómo disfrutar del asombro de la naturaleza, pero de la naturaleza que al final es de la vida, ¿no? Simplemente por estar ahí, por abrir bien los ojos y por la capacidad de cuestionarse y de preguntarse cosas. Porque no sé si sabéis que el asombro en inglés es wonder, y wonder tiene dos significados, que uno es asombrarse y otro es preguntarse. Entonces ahí me encanta, ¿no?, esa el doble significado, porque es el origen de todo. Una vez que nos asombramos por algo, una vez que tenemos el efecto wow, entonces empezamos a preguntarnos el por qué y el para qué de las cosas. Y a partir de ahí viene todo lo demás. A partir de ahí ya viene el proceso de investigación, queremos saber más. Bueno, vosotros como personas creativas que sois, supongo que estáis acostumbradas a este proceso, que cuando engancháis con algo que os gusta, os metéis más, queréis saber todo absolutamente de eso, ¿no? Pues yo creo que esto hay que
aplicarlo a todos los aspectos de la vida, ¿no? Y mi gran pregunta pues es cómo podríamos nosotros, los humanos, los creativos, los ingenieros, los pensantes, junto con la naturaleza, pues co-crear un futuro común, ¿no? Y entonces llega a mi vida esta palabra, que es la palabra cientificar. Esta palabra, ¿pensáis que existe? ¿La escuchasteis alguna vez? No. Bueno, la palabra cientificar me la dijo un niño cuando empezamos el curso el año pasado de Escuela de Biodiseño, en la Escuela de Ingeniería en Gijón, un niño de 6 años, y yo le pregunté qué era lo que más le gustaba a él. Y él me dijo que cientificar. Y me pareció, estoy por escribir a la RAE que la acepten, en esas palabras que aceptan todos los años, pues que la metan, ¿no? Porque me parece que engloba tantas cosas, ¿no? Es como hacer ciencia y diseñar, observar y pensar, y imaginar y mediante la ciencia. Y bueno, no sé, creo que engloba todo esto, ¿no? Bueno, pues diferentes imágenes de cosas que yo me encuentro en mis paseos, ¿vale? Muchas veces la biomímesis pensamos que hay que irse a buscar la cosa más exótica, más rara, y no es así. A nuestro alrededor tenemos millones de ejemplos de materiales asombrosos, de adaptaciones increíbles, de diseños que llevan, pues eso, ¿no? 3.800 millones de años en continua experimentación. Y me parece que, bueno, que al final solo hay que salir ahí fuera con esas gafas de la curiosidad y del asombro para poder empezar a aplicar todo esto a nuestros diseños, ¿no? Me podría parar en cada foto a daros un ejemplo de aplicación que se me ocurre al diseño arquitectónico. No lo vamos a hacer porque no podemos estar aquí 4 horas, pero de cada imagen a mí se me ocurre una aplicación directa. Entonces, que sepáis que esto engancha, es algo que una vez que tú entras aquí ya solo quieres seguir, ¿no? Seguir explorando y seguir descubriendo cosas. Y ahora os voy a preguntar, os voy a pedir que cerréis los ojos durante unos segundos y que os concentréis y que penséis la última vez que salisteis a la naturaleza, descubristeis algo asombroso nuevo que os llamó la atención. A ver, hacer ese ejercicio durante unos segundos. Pepe lo tiene claro. No. No, yo tengo claro que no me acuerdo. Que no te acuerdas. O sea, eso quiere decir que hace muchísimo. Porque siempre vas como con la cabeza en otro sitio. No a buscar, no a descubrir. Claro. Es que Alguien me va a dar una alegría, ¿no? Alguien me va a decir que sí, que la ciudad que pues tiene que ir a la naturaleza. Bueno, en la ciudad también hay naturaleza. Ese es el sentido de la palabra. Bueno, la naturaleza está en muchos sitios, porque mismamente esperando el autobús, pues de repente miras a tu lado y puede haber un líquen ahí puesto en la marquesina, o puede haber unas semillas voladoras que cayeron allí justo en la parada del autobús. Fijaros una cosa, que os voy a contar una anécdota. Un día pasaba yo que yo tampoco vengo tanto a Oviedo, y por la zona de Calatrava hay una, como si vas desde Calatrava hacia la zona del centro cívico, que hay una acera así muy ancha y que parece que es como un hormigón pulido, ¿no? ¿Os dais cuenta? Así blanco, Sí. bastante blanco el suelo. Sí. Bueno, pues yo, la loca, que siempre me toca agachar a coger todo, ya, pues vi unas semillas de arce allí y dije, uy, ¿qué hacen estas semillas aquí? Miren, yo no veía ningún árbol. Bueno, la gente pasando, yo ahí agachada, pues eran unas semillas que habían quedado impresas en el hormigón de cuando se hizo. Y yo no podía parar, yo estaba como loca, luego buscando más patrones, ¿no? Bueno, pues con esta anécdota quiero decir que cuando tú vas con los ojos, hay naturaleza en todos los sitios. En cualquier esquina, rincón de un muro, de una farola, de líquenes hay un montón en la ciudad. Tenemos que cientificarlo. Hay que cientificar, porque la naturaleza está ahí. No hace falta irse a donde yo vivo, que eso es maravilloso también, pero bueno, vosotros sabéis que el Campus San Francisco en su origen era un jardín botánico de la Universidad de Oviedo. Ahí hay una cantidad de especies ahí increíbles, ¿eh? Bueno, entonces que nadie me dice nada. Sí, un niño en una madreña.
un nido Un en nido. una madreña. Porque yo también soy de Babia, Reserva de la Biosfera, sí, mi sí. madre. Y tiro mucho para allá, igual que tú. O sea, disfruto muchísimo cada vez que puedo, a lo que sea. Y encontramos en una madreña que ya estaba vieja, en una estantería, en un zaguán que tenemos aquí, un nido. Buscan en los sitios más, porque en el alero sí, todos los Sí, veranos sí. encontramos, pero en una madreña. Bueno, pues los nidos es un proceso maravilloso para observar también día tras día cómo se va haciendo. Es un proceso arquitectónico total, los animales arquitectos. Pues bueno, yo os animo a que la próxima vez que, no sé, que deis un paseo, bueno, que vayáis con un poco de calma, pues que intentéis encontrar algo, ¿no? Que nunca os hayáis fijado de esa manera, porque muchas veces las cosas las vemos, pero las damos por hecho, porque llevamos toda la vida viéndolas. Y sin embargo, nunca quizás nos hayamos parado a tocar y vemos que una hoja tiene pelos, o que algo pues tiene pinchos, o que de repente un escarabajo pelotero que es negro en realidad puede ser azul. Entonces, bueno, yo creo que ahí es algo de que también nos obliga a ir como más despacio por la vida, ¿no? Esto es una cosa que encontré yo hace poco asombrosa, que me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, no sé, es una especie de hongo que estaba creciendo entre unos líquenes en la rama de un roble y aquí, aunque está muy ampliada la imagen, pero bueno, era una cosa bastante pequeña y me llamó mucho la atención porque nunca había visto este hongo y así, en un sitio así, no sé, que no estuviese cerca del suelo y en esta unión simbiótica, ¿no? con el alga, con el líquen que ya en sí misma es una unión de un alga y un hongo. Y bueno, no sé, me pareció una cosa pues maravillosa y muy bella. Bueno, ¿cómo es el paisaje y el entorno natural? Pues si empezamos a buscar inspiración para intentar imaginar esas ciudades del futuro en base a cómo es la naturaleza, bueno, pues la naturaleza, el primer principio de diseño que tiene es la adaptación. La adaptación a todo, la adaptación al clima es lo más rápido, ¿no? Pero la adaptación a todos para mantener el equilibrio de ese ecosistema. Yo creo que de esto también sabe mucho, en mi caso, ¿no? En nuestra profesión, pues la arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula que, bueno, como sabéis, es ese tipo de construcción que aprovecha las tradiciones constructivas, los materiales, pues ahí también yo creo que vivían más lentos, más escuchando, más dialogando con el entorno, ¿no? Y ahí sí que era una arquitectura bastante adaptativa al lugar. Los ecosistemas, que muchas veces, bueno, ahora en el mundo empresarial está tan de moda ahora hablar de ecosistemas empresariales, comunidades, pero realmente yo creo que también en el diseño urbano es algo clave. La optimización de los recursos, estas plantas, que en estas las estudié mucho en mi tesis, es una delicia de ejemplo, son las plantas de crecimiento almohadillado, son unas plantas que crecen en zonas de montaña, pero también en otras zonas de climas muy cálidos, y lo que hacen es crecer de una forma abovedada y en el interior, en las épocas más duras, más hostiles, albergan otras especies, pero no solo de plantas, sino de animales también, polinizadores, pequeños mamíferos, y entonces lo que se consigue, pues si están en un clima de montaña, pues es que dentro puede llegar a haber hasta 4, 5 grados más que en el exterior. Aparte, pues protegen de la nieve, de los fuertes vientos, etc. Y es un ejemplo que a mí me fascina porque cuanto más alta esté la planta en altitud, la bóveda es más redondeada, es más pronunciada, y cuanto más baja está la planta, es más planita, porque no necesita quizás esa protección, ¿no? Y asimismo con la densidad, pues cuanto más expuesta está, pues tiene como muchas más ramas, es más densa, es como más difícil meter la mano, y cuanto más baja está, pues cuando las condiciones no son tan duras, pues es como más fácil de penetrar, ¿no? Bueno, pues imaginaros la cantidad de aplicaciones, ¿no? Que podrían salir de aquí. ¿Qué pasa cuando los arquitectos nos empezamos a relacionar
y hacemos equipos transversales con sociólogos, con biólogos, con, no sé, astrónomos, con ingenieros de datos, con biotecnólogos. La biodiversidad tan importante también, ¿no? No solo la cantidad, sino la variedad también. La simbiosis. Esto es un líquen, todos sabéis lo que es un líquen, ¿verdad? Diferenciáis entre un líquen y un musgo. El musgo es un vegetal y el líquen es una asociación de un hongo y un alga. Pues los líquenes pueden vivir en cualquier parte del mundo, en cualquiera, menos en un sitio. ¿Quién lo sabe? Sobreviven en cualquier lugar del planeta. ¿Sabéis que se están ahora estudiando los líquenes en la Antártida porque ayudan a datar la edad del hielo? Y en los Pirineos. Bueno, pueden vivir en todos los sitios, menos en un sitio. En las ciudades, ¿por qué? Por la contaminación. En las ciudades también viven, pero en sitios donde hay mucha contaminación no pueden vivir, porque no tienen mecanismo de filtración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los líquenes son unos bioindicadores de la calidad del aire buenísimo. Hay un proyecto que se llama Líquen City, que se puso en marcha en Barcelona y en Madrid, justo antes de la pandemia, y se trataba de mapear los barrios de las ciudades en función de la biodiversidad, es decir, de la cantidad y de la variedad de líquenes que había, y eso se traducía directamente en la calidad del aire. Y eso se traducía directamente en las enfermedades respiratorias de las personas que vivían en esos barrios. Bueno, los líquenes. Ahí os lo dejo, porque da para mucho, el tema de los líquenes. La comunicación tan importante. A veces creo que como arquitectos nos vamos mucho a lo constructivo y se nos olvidan otros procesos que son menos tangibles, menos palpables. Y creo que es algo que en comunicación, luego vamos a ver, en el libro paso así como por muchos tipos de comunicación. Está lo más obvio, ¿no? Que son las comunicaciones pues, de movernos de un sitio a otro, ¿no? Dentro de la ciudad y dentro de los edificios. Pero ¿cómo son las comunicaciones que no son de desplazarnos, sino de comunicarnos como individuos, como sociedad, como grupo? Bueno, creo que cómo se gestiona la información. ¿Podemos gestionar la información en tiempo real para que nos ayude a vivir mejor en las grandes ciudades? La circularidad, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Cuando les digo a los niños, ¿y qué día pasa el barrendero por este bosque? Se quedan mirando, los miércoles, los jueves, no pasa ningún barrendero por el bosque. Entonces, ¿qué pasa con estas hojas? Ah, es que no son basura, porque se convierten en una oportunidad, ¿no? Para otros organismos. Y bueno, por supuesto la emoción, porque claro, si estamos imaginando todos estos artefactos que nos van a sacar de la contaminación pero son horribles, ¿no? Tienen como esa cosa tan tecnológica y tan fea, ¿no? Pues evidentemente tiene que ser bello y tiene que emocionarnos, ¿no? Como la naturaleza, que es bellísima. ¿Cómo podemos nosotros reimaginar ese futuro habitado? Bueno, pues, ¿y si pensamos en el funcionamiento de los edificios como si fuesen árboles? Las pieles. ¿Y si las envolventes, las fachadas, las cubiertas de los edificios pudiesen interactuar en tiempo real con los cambios del entorno? Eso sería maravilloso, ¿no? Anteponernos a un cambio de humedad, a un cambio de temperatura y poder jugar con eso. Vale, las piñas de las coníferas, sabéis que es un material higroscópico que tiene esa capacidad de abrirse y cerrarse y en función de los cambios en la humedad, ¿no? Pues, ¿y si podemos hacer un diseño para fachadas que tenga esa capacidad de abrirse y cerrarse en función de la humedad relativa, de cómo esté aquí ahora mismo de cargado el ambiente? Pues no, pero en un sitio en el que se necesite, porque haya una alta ocupación, porque haya unas funciones que se necesite una ventilación, podríamos diseñar con materiales activos que no necesitan unos cables, una energía eléctrica a mayores, que con la propia capacidad de ese
reactivar, ¿no?, ese movimiento. Pues sí, podríamos. O sea, esa imagen es real, ¿eh? Eso es de una investigación de la Universidad de Stuttgart, del grupo de investigación IPCE, y esto existe, vamos. ¿Podríamos controlar la radiación solar también? Es decir, ¿podríamos crear un sistema de sombreado autónomo que se active otra vez de nuevo por las características del material? Sí. En este caso es un bimetal con diferentes coeficientes, ¿no?, que lo que hacen es que cuando el calor incide en las láminas, pues se retuerzan por esa diferencia, ¿no?, porque son dos aleaciones distintas. ¿Y qué es lo que hace? Pues permite el paso o el no paso de la radiación solar, y con eso tenemos un control del sombreado y de que se sobrecalienten los espacios, ¿no? ¿Os acordáis del edificio de Jean Nouvel del Instituto Árabe de París? Que nunca llegó a funcionar porque desde el principio dio muchísimos problemas. ¿Qué pasa cuando la tecnología, ponemos toda esa energía en esa tecnología, pero la tecnología es tan compleja, o es tan compleja de ponerla a funcionar, o de ese mantenimiento, o de entenderla, o de que sea realmente adaptativa en tiempo real, que al final no sirve para nada? Pues a mí me gusta más pensar en este tipo de materiales activos de verdad, que en sí mismo, por la composición que tiene el material, son capaces de responder a esos cambios, ¿no? La gestión de los recursos hídricos. Nosotros aquí vivimos en una zona pues que nos sobra, ¿no?, el agua, no tenemos estos problemas, pero precisamente como nos sobra, ¿qué podríamos hacer con todo ese agua, ¿no? La cantidad de agua que llega a nuestras ciudades en forma de humedad, en forma de lluvias, ¿cómo podríamos sacar todo ese recurso? A través de las envolventes también de los edificios, ¿no?, como grandes colectores hídricos. En otro caso, pues es un ejemplo de cómo extraer agua de la niebla para lugares en los que, bueno, el agua es un problema, y por condensación a través de esas mallas y las canalizaciones pues se va filtrando. La calidad del aire. Bueno, este ejemplo es de unos arquitectos italianos que son Marco Poletto y Claudia Pasquero, que son Ecologic Studio, y ellos desde hace unos cuantos años están trabajando mucho con el tema de las microalgas y cómo las microalgas pueden, por un lado, producir biomasa para ser combustible para sistemas energéticos, y por otro lado la capacidad que tienen las microalgas, porque son seres que hacen la fotosíntesis, de cómo renovar la calidad del aire, ¿no? Entonces al final las algas, en este caso, funcionan como los bosques, porque tienen esa capacidad de absorber el CO2 y de regalarnos oxígeno. Entonces ellos tienen ya un montón de prototipos, sobre todo para espacios de oficinas, espacios donde hay mucha gente trabajando y donde hay poca circulación del aire, y tienen estos sistemas de renovación del aire. Si cambiamos de tema y dejamos las pieles y nos vamos a las estructuras, ¿cuántas veces visteis un árbol que pensasteis cómo es capaz de que esté sujeto ese árbol con esas condiciones, que le está dando el viento en un acantilado, o que parece que está a punto de caerse pero en realidad no se cae, o está en una pendiente en los hayedos? Es muy típico de ver en los hayedos los árboles que están en pendientes y que están totalmente adaptados a esa pendiente y en perfecto equilibrio. Vale, y lo más interesante, ¿cómo podemos dosificar o calcular el material que se necesita para cada punto exacto de la estructura? Y que no sea homogénea, porque vosotros sabéis, como buenos calculistas, que las cargas no son homogéneas y hay un derroche enorme del material, ¿no? ¿De qué manera podríamos nosotros diseñar las estructuras de los edificios con este sistema de ramificación, donde en cada lugar se coloca el material únicamente necesario? Se podría hacer perfectamente. Hay herramientas de diseño generativo que nos permiten todos esos cálculos. Hay un libro de Bruno Munari que se titula
búsqueda de la eficiencia material, ¿no? ¿Podríamos ayudarnos de la tecnología también para facilitar los procesos en las obras, los procesos de la gestión, de la logística, de la mano de obra? Pues sí, claro que se podría. Se podrían con sistemas automatizados. Y de hecho, hay ya un montón de arquitecturas experimentales en las que se usa la robótica precisamente para crear estructuras muy complejas de diseño en el que la mano humana sería incapaz de colocar esas piezas de esa manera paramétrica tan complicada, ¿no? Bueno, la automatización. Estos paneles, ¿no?, de allá arriba, pues veis que parecen muy complejos y en realidad están inspirados en las conchas de los crustáceos, ¿no? Y están hechas con un brazo robótico con diferentes capas de hilos de nylon y sobre unos bastidores de metálicos y bueno, al final es una complejidad pero que se puede hacer gracias a las tecnologías, ¿no? ¿Se puede automatizar todos esos procesos? Por supuesto. ¿Se puede buscar otra vez la eficiencia material gracias a la tecnología? Sí, claro que se puede. Y en este caso, este pabellón está hecho con ladrillos de restos de la cosecha del maíz mezclados con micelio, ¿vale? En esa exposición que dices tú de la Fundación Princesa de Asturias, había unos paneles de micelio de una empresa que estaba desarrollándolos aquí en Asturias. Ahora mismo ya no sé un poco si continúan, pero bueno, el micelio es un material que ya se está utilizando mucho en muchas partes del mundo. Yo creo que os puede interesar. Tiene grandes propiedades de aislamiento térmico, acústico, es ignífugo, es mecánicamente es muy resistente porque se puede mecanizar para hacer moldes y no se rompe, es bastante resistente estructuralmente también, es muy ligero y es un material muy interesante. Pues en este caso, cuando este pabellón que tenía pues una duración efímera, ¿no?, temporal, pues ya no se necesitó más, pues los ladrillos se volvieron a quitar, no se dejó ninguna huella en el entorno y volvieron otra vez a la cosecha siguiente como abono para la tierra. Claro, esto en cuanto a los edificios. Pero ¿y si damos el salto de escala y empezamos a pensar en las ciudades? ¿Cómo sería una ciudad pensada como un ecosistema? Esta imagen que os traigo puede que sea algo así en la realidad, ¿vale? Cuando empezamos a acercarnos mucho, empezamos a descubrir un mundo en miniatura tan asombroso. Yo con los niños hago un taller que se llama el bosque diminuto y es cómo nos vamos acercando. Estamos de pie, que vemos, nos vamos agachando, que vemos, nos ponemos muy de cerca, que sacamos los microscopios, que yo digo microscopios portátiles, y al final hay un mundo y en el que todo está conectado. Un organismo no podría vivir sin todo lo que tiene alrededor, sin esa cooperación. Creo que las ciudades pues nos estamos volviendo cada vez más individuales y muchas veces yo que voy poco a la ciudad, o sea, voy mucho, pero voy poco a quedarme, mi madre vive en Gijón, y hay veces que yo noto que los vecinos, que no me conocen ya, porque hace tanto que no me ven, que si me ven que voy al ascensor, hay muchas veces que o esperan o pican antes de que yo llegue para... ¿Cómo pudimos llegar a ese punto de tan poca relación? De que no sabemos casi quién vive encima, quién vive debajo, quién... No sé, me parece... Eso también es algo que cuando vas a vivir a un pueblo te cambia radicalmente, ¿no? Y todo es mucho más espontáneo. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar también en esa manera de los ecosistemas y que no podemos funcionar sin todo lo que tenemos alrededor. Las ciudades esponja, con todo este problema de las inundaciones, de las ranas, supongo que escuchasteis hablar de esto, ¿verdad? De las ciudades esponja. Bueno, pues es eso, ¿no? Es el concepto de esa esponja que cuando hay mucha agua es capaz de absorberlo y que se puede almacenar, y lo ideal sería canalizarlo y que esa ciudad lo pudiese volver a utilizar en un momento dado. ¿Por qué? Porque además en los sitios en los que suele haber estas inundaciones tan tremendas, el resto del tiempo suele haber sequía, entonces está muy descompensado. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Pues hay que dejar espacios en las ciudades
Y entonces esto pues son temas que yo creo que son interesantes, ¿no? A incluir en el urbanismo y a empezar a dejar pues estos espacios previstos. En los países nórdicos hay diferentes ejemplos que utilizan pues en invierno pues para patinar, luego en verano pueden ser para hacer actividades acuáticas de verano, pero que en momentos que se pueda necesitar también se tira de ahí y pueden llegar a ser zonas luego también pues para pasear o para ir con la bici o lo que sea, ¿no? Si los edificios funcionaran como filtros, esto, ¿sabéis qué ejemplo es este? En Milán, ¿vale? Estos edificios se hicieron muy famosos y bueno, es como lo más parecido que podemos tener ahora mismo, ¿no? Edificado a ese concepto de edificio árbol, aunque en realidad en el diseño, ¿no? Vemos esas plataformas que no se parecen en nada a unas formas orgánicas en cuanto a las geometrías, pero sí tiene esa función de colocar el árbol como elemento que nos está haciendo esa capacidad de filtrar. O sea, al final, para hacer ciudades filtradoras hay dos estrategias. Metemos la vegetación directamente o creamos unos sistemas sintéticos que intenten reproducir ese sistema de filtrado, ¿no? A través de materiales, por ejemplo. Pues en estos ejemplos son los propios materiales los que mediante un efecto químico a través de ese material tienen esa capacidad de catalizar las partículas contaminantes, ¿vale? Entonces, bueno, serían esos dos casos. En este caso lo mismo, ¿no? Son materiales que tienen esa capacidad de absorber las partículas contaminantes. Esto es en México y es un hospital y está, bueno, en un sitio donde hay mucho tráfico rodado y hay bastante contaminación. Y bueno, hay unos estudios detrás que los podéis buscar y que avalan que es cierto, ¿no? Que algo pues mitigan, pero bueno, es otra opción, ¿no? También el que a veces también nos estamos imaginando como todo el rato la arquitectura verde y puede hacerse pero de una manera sintética, ¿no? Intentar reproducir esas condiciones. Las ciudades cooperativas, bueno, esto es un proyecto teórico de Michael Pollan, que es un arquitecto basado en Londres y que él escribió un libro hace muchísimos años de cómo aplicar la biomímesis a la arquitectura y este es un ejemplo de cómo él dice que podríamos incluso plantear una ciudad, ¿no? de cero en el desierto, replicando un montón de estrategias que hace la naturaleza basándonos en todo en la energías renovables, cómo funciona la naturaleza con la energía del sol, bueno, diferentes técnicas, ¿no? Gestión de agua, bla, 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 y él pues nos habla de un ejemplo que tampoco tendría por qué ser tan utópico de cómo crear una ciudad en medio de unas condiciones que son totalmente inhóspitas. Bueno, la parte social, ¿no? Este edificio de Selgascano, que luego hicieron un montón de estos edificios de coworking. Como sabéis que el coworking ya llegó también a nuestras vidas, esta palabra, ¿no? Inglesa, pero aparte de coworking pues está el cohousing, está el co-living. Al final nos hablan de nuevas maneras de relacionarnos, de compartir recursos. Yo creo que está también muy vinculado con estas utopías de los 60, de la vida en común, bueno, no sé, a mí me recuerda un poco a eso, ¿no? Y siempre nace de unas necesidades, pues esto nace de unas necesidades de la sociedad de compartir gastos, de que cada vez somos más pobres en las grandes ciudades, entonces de no poder permitirte el alquiler de una oficina, pues surgen estas cosas. Que luego, aparte, se demostró que el beneficio de no estar tú solo en tu habitáculo, sino de compartir pues experiencias, recursos, ¿vale? Pero fijaros que este tipo de maneras de vivir, pues compartiendo, ¿no? No solo los gastos, por decirlo así, sino compartiendo pues la vida. Las ciudades interconectadas, bueno, esto podría ser parecido a Blade Runner, pero no tan oscuro, ¿no? ¿De qué manera los transportes pueden estar más vinculados a cómo funciona la naturaleza, ¿no?
¿cómo son esos caminos en la naturaleza? ¿Cómo son esas formas de moverse? ¿Cómo se mueven los animales? ¿Cómo se mueven las semillas? ¿Cómo se dispersan? Las ciudades interconectadas, que supongo que ya oísteis hablar de pues, la ciudad de los 3 minutos, de los 10 minutos, de la media hora, de la hora. Bueno, yo creo que hay algún ejemplo interesante. Este ejemplo que os traigo me parece una pasada. Es un experimento que hicieron en Tokio, donde querían hacer un estudio de la eficiencia de la red ferroviaria. Y para estudiar esa eficiencia pusieron a un hongo a ver cómo trazaba esa línea, ¿vale? Lo que hicieron fue colocar en las paradas, en lo que son los puntos del mapa de las paradas, colocaron levadura, que era el alimento del hongo. Y colocaron el hongo en el centro, simulando el centro de la ciudad, ¿no? Vale, pues el hongo, empezaron a pasar los días, empezó a crecer en busca de esa levadura, que eran las paradas, ¿no? O sea, tenía que ir desde la estación central hasta las diferentes paradas. Pues el recorrido o el diseño, el mapa que generó el hongo, no era tan diferente al que ya había, o sea, el que había estaba bastante bien diseñado, pero lo mejoró. ¿Y cómo lo mejoró? Haciendo más eficientes algunos trayectos, es decir, más directos, utilizando menos material, y, lo que me parece más interesante, conectando puntos que en la red ferroviaria, entre ellos, estaban descentralizados totalmente. Entonces, para ir a un barrio, de un barrio aquí a un barrio aquí, pues no estaban conectados entre sí, sino que quizás tenías que ir por una línea más central y dar un mucho más rodeo, ¿no? Entonces, me parece que es un ejemplo muy abstracto, pero muy útil, de que cuando hablamos de la inspiración en la naturaleza, no solo tenemos que pensar en el pico del Martín Pescador que sirvió para rediseñar el morro del tren bala, sino que hay procesos mucho más abstractos que en este momento esto se convirtió en un algoritmo que se está aplicando en el diseño de nuevas ciudades que están incorporando nuevos trazados urbanos, nuevos trazados de metro, ¿vale? En una ciudad que ya está el sistema ya trazado, pues es más complicado, pero para nuevos diseños, pues esto ya se está implementando. De ver de qué manera es la más eficiente, más rápida, de mejores conexiones, de que los barrios estén más conectados y de utilizar la menor cantidad de infraestructura, ¿no? Luego el tema de las ciudades descentralizadas, que a mí esto me parece una pasada. Bueno, ¿por qué muchas veces en las ciudades todo depende de un centro cuando en la naturaleza hay tantísimos ejemplos que funcionan de una manera descentralizada? Y no hay un órgano central que dé las órdenes, sino que hay muchos mini cerebros que entre todos se autoorganizan y dan las órdenes. Yo creo que esto a nivel administrativo y logístico podría ser de mucha ayuda para el ciudadano, sobre todo en las grandes ciudades, a niveles administrativos, ¿no? Bueno, esto sería en la escala microscópica, que veis que al final, bueno, están las raíces, pero está también en la escala microscópica de tantos sistemas, ¿no? Nuestro sistema neuronal es así también, funciona así. Los residuos. Ejemplos como este me parecen maravillosos porque se lanza un mensaje a la ciudadanía de que realmente reciclar sirve para algo. Y aquí lo que vemos es cómo ahí está de manera simbólica todas esas bolsas, toda esa cantidad de residuos, todos esos kilos sirven para hacer esa pieza de mobiliario urbano. Hay un proyecto que se llama Print Your City, imprime tu ciudad, que se puso en marcha en Tesalónica con el apoyo de Coca-Cola, y lo que hacía la ciudadanía era ir a un laboratorio, que podría ser aquí, el Colegio de Arquitectos, en planta baja, en la calle, y la gente venía con sus residuos plásticos, en directo les explicaban el proceso de cómo se trituraban esos residuos, cómo se hacía un filamento con esos residuos plásticos
y como un brazo robótico fabricaba unas piezas para colocar en la ciudad, como podían ser o bancos o diferentes mobiliario urbano, ¿no? Y entonces la gente se sentía parte del proceso, porque se animaban a reciclar más, se animaban a pues, tener una sensibilidad, a tener cierta curiosidad por los procesos de diseño, porque se estaba involucrando, ¿no? a las personas, que al final eran los que disfrutaban también de esas piezas y no eran extraños al proceso, ¿no? Y luego este ejemplo que me gusta mucho contarlo, en Dinamarca, en los años 70, se puso en marcha este parque industrial que bueno, es en la ciudad de Kalundborg y se llama Simbiosis el proyecto, ¿vale? El parque industrial. Y de aquí nació el concepto de ecología industrial, no sé si lo habíais escuchado alguna vez, y la ecología industrial en este caso no es otra cosa a que en un mismo lugar se dan un montón de empresas, de fábricas, de industrias muy diversas, pero lo que es el residuo de una industria es la materia prima de otra. Y además funcionan todas en común con un sistema de energía comunitario para ahorrar costes, pero lo mejor de todo es la gestión de los residuos, ¿vale? Entonces vais viendo cómo van gestionando, pues la línea verde serían los materiales, es decir, lo que sale de una entra en la otra como una materia prima, o como una materia prima, o como biomasa para producir energía también. Y luego también los temas energéticos, de electricidad y de la gestión del agua también, ¿no? Es un ejemplo muy interesante. No dejéis de ver la web porque está todo explicadísimo, hay datos, hay, fijaros que lleva funcionando desde los años 70, y es un ejemplo muy, muy paradigmático. Y bueno, ya por último os traigo este ejemplo que bueno, es de la arquitecta Neri Oxman, que quizás es pues una profesional que yo una vez leí de un profesor de ella que decía, del MIT, que decía, si los inventos o proyectos que hace Neri tuviesen aplicación entendida o aplicable a nuestros días, no sería Neri, ¿no? Porque hace falta personas como Neri que tengan esa capacidad de no sabemos para qué es esto ni qué función tiene ahora mismo, pero es muy necesaria esta investigación, ¿no? Y quizás dentro de 20 años esta investigación era súper necesaria para ya poder aplicarla a un sistema. En este caso, ella investiga con la fabricación de bioplásticos con elementos de la naturaleza, nada más, ¿vale? Con residuos de la naturaleza, y por primera vez consigue hacer una estructura, fijaros, pues tiene 5 metros de altura esa estructura, y consigue hacer con un proceso de impresión 3D, pero que son todo bioplásticos totalmente biodegradables y que es estructural, ¿vale? Y entonces, bueno, pues me gusta acabar con ella porque es una persona y es un estudio que hace cosas pues bastante alucinantes y me gustaba que tuvieseis la referencia. Y bueno, yo creo que hasta aquí ya.